Pero vamos al especialista. Esto es el comentario de los comunicadores. Vamos a conocer el pensamiento y la opinión de estos tiempos difíciles, pero con optimismo, como siempre. La palabra del maestro universitario, del antropólogo y amigo Carlos Eduardo Aramburú. Bienvenido, Carlos Eduardo, buenos días. Gracias, Néstor, Miguel Ángel, buenos días. Un día más, estos 22 días, que como ustedes bien, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Bien han dicho, tiene un poco en vilo a toda la población, pensando un poquito, no solamente en lo que ha pasado, sino en lo que puede pasar. Un par de reflexiones iniciales, quisiera proponerles una agenda breve, siempre por razones de tiempo, me disculparán, para conversar el día de hoy, ¿verdad? Habrá más oportunidades más adelante. La primera es la importancia de la intermediación y la importancia de arribar a un justo medio, a una posición un poquito más equilibrada en aquellas fuerzas que tienen la responsabilidad política del país. Creo que las señales son positivas, las más recientes, ¿verdad? La salida del canciller Béjar, que tiene una serie de méritos desde el punto de vista académico, pero que realmente fue una pésima designación desde el punto de vista de su figura, lo que representa y sus declaraciones, aunque fueron anteriores al mando mismo, ¿verdad? Pero son señales. Creo que también es importante que, como ustedes bien decían, reconocer los errores que empiezan a solucionarse, pero creo que requerimos un gabinete más plural, con más competencias técnicas, más cercano a una posición intermedia, diría yo, el justo medio. Y además creemos, y eso ha empezado a solucionarse, que hay que definir de una vez por todas la rectoría de la política global de este país, que tiene que estar a cargo del presidente. Él empezó a hacer ya declaraciones después de un mutismo que le hacía daño a todo el mundo, pero sigue pesando, creo yo, la idea de quién realmente manda, si es él o es el Perú Libre y Cerrón. Creo que es indispensable buscar instancias de conversación como es el Acuerdo Nacional, pero también hay otra, sociedad civil, la propia academia, la cooperación internacional. Y permítanme plantearles tres temas rapiditos: el tema de la economía, la política económica, algo sé en el asunto, aunque no es mi especialidad, plantearles algunas preocupaciones tengo en relación al tema del bono y la reactivación de la demanda, el tema que tiene que ver con las exportaciones y la coyuntura que vive el Perú en estos momentos, y el tema de la política de cultura y de educación. Si me permiten brevemente responder a sus preguntas, obviamente, pero me gustaría tratar esos tres temas si tenemos el tiempo. No sé qué les parece. Perfecto, perfecto los temas planteados y con la síntesis y los tiempos, sobre todo, Carlos Eduardo, adelante. El tema de la economía, que creo que ese es importante para los peruanos de a pie. Exactamente lo que tú decías. Pensemos en que sean en todas las expectativas de la población, y la población puede dar el beneficio de la duda por un tiempo, pero no puede hacerlo de forma permanente. La subida del dólar es preocupante no solamente porque se encarecen los insumos de capital que impactan en la productividad, sino porque se encarecen los bienes básicos que importamos: maíz, leche, insumos como el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver con un fenómeno de inflación y de devaluación, que es paradójico porque estamos en un momento justamente que hay que promover las exportaciones desde el punto de vista de que el precio del cobre ha alcanzado $4.80 la onza, un récord internacional que hay que aprovechar. En tiempos normales, el dólar tendría que estar bajando y no subiendo, porque cuando las exportaciones que tiene un país se valoran más hacia afuera, ¿verdad? Entonces el tema del dólar se hace más barato porque entran más dólares a la economía. Está pasando justo lo contrario, y la explicación es más política que económica, y hay que tenerlo en cuenta. En lo positivo, creo que ahí reconozco la labor de mi colega y profesor conmigo en la Universidad Católica, Pedro Franque, es la idea de reactivar la demanda, que es una política keynesiana. No puedo sustraerme a mi obligación de docente universitario y establecer que Keynes, un famoso economista británico de la primera mitad del siglo XX, planteó que en la economía no dos, sino tres actores. Siempre se había hablado del mercado, en las empresas y los consumidores, ¿verdad? Pero en el mercado funciona un tercer actor, que es el Estado, a través del gasto público. Entonces, la medida que está adoptando el gobierno de un bono, creo que de 700 soles a las familias más necesitadas del país, se habla de casi unos 19 millones de personas, es una manera de reactivar la demanda, es decir, que la gente tenga liquidez para comprar lo básico. Esa política es una política interesante de reactivación a corto plazo, pero no es sostenible por el tema del costo fiscal. Lo que importa es que la capacidad de producción, que también ha tenido una crisis, la capacidad de oferta se mejore, y esto implica una política que todavía no es clara, de reactivación económica, sobre todo la pequeña y mediana empresa, atendiendo los bienes básicos de consumo que la población mayoritaria del país consume, ¿verdad? Los alimentos, el transporte, la ropa, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante plantear que esta medida de reactivación económica vía financiamiento de la demanda tiene sentido, pero no es sostenible a largo plazo y tiene que estar amarrada, articulada, a una reactivación de la producción, de la oferta, para evitar que los costos se disparen.
presidente ha anunciado novedades, ojalá no sea control de precios en pocos días respecto al precio del gas y algo más que no recuerdo en este momento, pero hay que tener en cuenta que ya la agencia en cuanto a control de precios es nefasta, porque si la producción por incremento de mis insumos importados antes costaba 60 un producto y ahora cuesta 70, no lo puedo vender a 65, ¿verdad? Eso lo único que fomenta es el contrabando, desabastecimiento, las famosas colas que tuvimos en la época de la García 1, ustedes recordarán, incluso durante la época del gobierno militar. Entonces, la política económica creo que está bien encaminada, pero hay que tener muy en cuenta el tema de la importancia de la reactivación y no desaprovechar las oportunidades de las exportaciones, y eso implica crear confianza en los inversionistas. El segundo tema, si me permiten, es el tema de las exportaciones. Este anuncio de pasar parte del componente del MINCETUR al Ministerio de Cultura me parece desacertada. Ahí creo que el presidente tiene que dar una línea clara. Las exportaciones en el Perú han crecido 8 veces desde el año 2001, ¿verdad? Estamos exportando ahora por un valor parecido que alcanza al 20% del PBI y que da 3 millones de empleo. Esta es la oportunidad clave, porque pasada la pandemia o morigerada la pandemia, ese es otro tema, nuestras exportaciones pueden crecer, sobre todo las de cobre. Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Como el precio está bueno, tenemos que incrementar la producción para aprovechar este boom que no va a durar para siempre. Yo creo que el tema de la política de exportación tiene que ser clara y pasa por la confianza, la predictividad de las reglas y una política que fomente la inversión siempre y cuando sea productiva, cree empleo y pague los impuestos. Al mismo tiempo, creo que es también atendible la idea de hacer un impuesto adicional sobre la sobreganancia que van a tener las empresas mineras por efecto de precio, no por efecto de productividad. Entonces, a veces la política heterodoxa implica combinar la ortodoxia con lo nuevo, y en este caso de las exportaciones creo que hay que fomentar confianza y exportaciones, pero al mismo tiempo me parece justo que se tenga un impuesto adicional a la sobreganancia que implica aprovechar este precio adicional del cobre en el mercado internacional. Sería mi primera reflexión, estimados Néstor y Miguel Ángel. Sí, y había un tema también de educación para cerrar el círculo virtuoso de tu explicación, Carlos Eduardo, porque nos parece muy bien. Breve nomás, el tema, coincidimos contigo con el tema del ministro de Economía, que nos parece que es lo más acertado en la decisión del gabinete y lo que está significando las exportaciones, el precio del cobre. Pero el tema de educación también permite cerrar el círculo virtuoso que estamos creando. Adelante, Carlos Eduardo. Gracias, Néstor y Miguel Ángel. Efectivamente, la educación es quizá la inversión más importante, porque en la teoría moderna de desarrollo, antes se pensaba que el desarrollo era carreteras, fábricas, celulares, conectividad. Eso también es importante, pero el factor en toda la teoría económica moderna más importante, desde la época de Schumpeter, del desarrollo es el capital humano, la calidad de las personas. Somos las personas que creamos riquezas. Los robots no crean riquezas, pueden crear procesos, pero nosotros tenemos que crear la riqueza a través del esfuerzo del capital humano. Por eso es tan importante el retorno a una educación de calidad que implique un modales semipresenciales. Lo más importante es tener a todos los maestros vacunados. He dicho que en octubre yo lo aceleraré lo más posible. Es clave que los maestros estén vacunados. Empezar las clases presenciales en el medio rural. Puede ser por forma interdiaria y con combinación de virtualidad y presencialidad, pero hay que recuperar la presencialidad en las aulas por 2 razones. Primero, por la calidad pedagógica de la interacción entre maestro y alumno, que se pierde cuando se hace a través de un radio, por ejemplo, que es la manera que los niños más pobres del Perú estudian. El segundo elemento es el tema de la sociabilidad, ¿verdad? Aprender no solamente es información, es aprender a trabajar con nosotros, es inteligencia emocional. ULA es un pequeño experimento social, una ciudad pequeña, que permite que los chicos aprendan a compartir, a tolerarse, a escucharse, a conversar. Esa dimensión pedagógica es fundamental. Entonces, lo que estoy planteando es que hay urgencia de regresar por lo menos a una semipresencialidad en escuelas rurales. Hay 48.000 escuelas habilitadas, de las cuales solamente 5.000 se han puesto operativas, a veces por oposición de los propios directores y maestros, ¿verdad? Eso no puede ser. Necesitamos un plan de contingencia inmediato, no para aquí a un año, inmediato, para empezar a regresar a la presencialidad en forma paulatina, con reforzamiento de las formas virtuales de educación, con mayor acceso al Internet, pero también con presencia en el aula, en colegios rurales en donde el riesgo de contagio es mucho menor y por supuesto requiere que todos los maestros sean vacunados. El otro elemento fundamental de mediano plazo es que otra vez la declaración del presidente es ambigua. ¿Qué entiende por ingreso libre de las universidades? Como profesor universitario de más de 40 años de experiencia, e incluso en universidades públicas, he sido profesor en San Marcos, entiendo que este sueño del ingreso libre es distinto al ingreso universal. Yo creo que hay que premiar meritocracia. Es cierto que la proporción de educación superior en el Perú es menor a la de América Latina. No estamos en un 34-35%, y el promedio de América Latina es casi 47%. O sea, tenemos poca gente
entrando a la educación superior, que no solamente la universitaria, es también la educación técnica, y eso es importante reforzarla. Entonces, yo creo que hay que empezar a plantear el hecho de que el ingreso tiene que ser ampliado, pero a través de becas, no a través de que cualquiera persona que no tiene las competencias pueda entrar a la universidad. Un elemento fundamental de la educación superior es la meritocracia, el esfuerzo, el mérito, la competencia. No podemos tener un país donde todo el mundo es abogado, todo el mundo es médico, todo el mundo es computólogo, porque eso no se sostiene. Hay que enfatizar la educación técnica, que es más barata y menor plazo, de menor costo y rindas, y hay que enfatizar también el acceso a la universidad por mérito y por desempeño y no por costo. A través, por ejemplo, yo triplicaría beca 18 y no con la idea de que cualquiera puede entrar a la universidad, porque las universidades públicas no tienen los recursos ni docentes, ni de laboratorio, ni de biblioteca para atender una población ilimitada. Entonces tengo una posición, digamos, ambigua en el sentido de que, por un lado, creo que la intención de que la economía no sea una barrera es positiva, pero me parece que la propuesta de ingreso libre está equivocada. Perfecto. Y en este escenario, una pregunta de mi parte y luego Miguel Ángel. En este escenario de optimismo y de medidas que se tienen que tomar de inmediato, Carlos Eduardo, ¿cómo ingresa el tema de la reunión del Acuerdo Nacional que se está realizando, la sesión en la que el presidente ha dicho: en mi gobierno siempre encontrarán la mejor predisposición para trabajar y buscar soluciones? El escenario del Acuerdo Nacional lo hemos conversado en reiteradas veces, que es importante su presencia, ya lo tenemos, pero ¿qué otras instancias de la sociedad civil organizada tiene que participar de inmediato en estas tres acciones propuestas, Carlos Eduardo? Miren, yo creo que es muy importante empezar un diálogo muy franco con los maestros organizados que están divididos desde el punto de vista político, para que entiendan que la prioridad son los niños y los adolescentes y no los propios maestros. Creo que el presidente Castillo, por su trayectoria, tiene una ventaja comparativa en ese sentido de invocar a los maestros para que retomen sus obligaciones, regresen con seguridad al aula y poder saltar este bache que va a cumplir ya 2 años desde el punto de vista de la no presencialidad, que tiene, como ya he dicho, impactos no solamente en el conocimiento, sino en la pedagogía, ¿verdad? Entonces creo que el convencer al gremio magisterial de la importancia del retorno a la clase me parece fundamental, y creo que el presidente Castillo tiene la posibilidad de hacerlo, liderando él ese esfuerzo, él y no nadie más, primera cosa. En segundo lugar, creo que es muy importante tener también un diálogo más franco y más claro con el sector productivo. No solamente la CONFIEP, las pequeñas y medianas empresas, las empresas regionales, todo lo que tiene que ver con el rubro productivo, especialmente la agricultura y el turismo, que son sectores muy golpeados, que tienen gran capacidad de crear empleo. El ministro Franque ya lo ha dicho, la prioridad debe ser el tema del empleo. Un tercer elemento fundamental que hemos perdido un poquito de tiempo es el tema de la salud. Con pandemia no va a haber reactivación. Es muy importante dar tranquilidad a la población de que la vacuna va a llegar. El Ministerio de Exteriores tiene que asegurar que eso ocurra y mantener los esfuerzos del vacunatón, pero también las citas, porque demográficamente es interesante. El grupo etario más numeroso es justamente aquel que tiene entre 35 y 45 años. Entonces, es la mayor cantidad de la gente que tiene necesidad de vacuna, porque son más. Pero además de ser más, es la fuerza productiva. Entonces, vacunar a la gente de 35 a 45 años es básicamente recuperar la capacidad productiva del país. Entonces, la idea de la vacunación, nunca tan asociada con el tema económico, es por un lado un derecho humano, ¿verdad?, el derecho a la salud, pero también un derecho de la capacidad de reactivar la economía, que implica que este sector de la población, que repito es el más numeroso, esté vacunado y tenga las condiciones sanitarias y de tranquilidad para regresar al mundo productivo. Entonces, esa sería un poco la propuesta, y creo que el Acuerdo Nacional es una instancia, acuérdense, que nos salvó después de la renuncia de Fujimori. Es una instancia a la que acudimos poco, pero acudimos en momentos críticos. Y yo saludo esta iniciativa. Ojalá se identifiquen 3 o 4 prioridades y de consenso para deslindar también con los grupos ultras, tanto derecha como izquierda, que quieren boicotear, uno por una razón y otro por otras razones, la gobernabilidad de este país. Correcto. Miguel Ángel. Es importante lo que acaba de señalar Carlos Eduardo, y también, por supuesto, nuestra preocupación en relación a cómo está reaccionando también la oposición desde el Congreso de la República, fundamentalmente. Aparte de ya algunos colectivos que inclusive por justamente el retorno a las clases, mañana inclusive va a haber un plantón frente al Ministerio de Educación. Y todo esto también porque evidentemente faltan algunas señales claras. Y la mayor preocupación, por supuesto, es aquella que, como tú muy bien acabas de advertir, podría retornarse a este fracasado sistema del control de precios, tal como ocurrió en el primer gobierno de Alan García,
con, por supuesto, la presencia de conocidos heterodoxos, sobre todo Daniel Carboneto, ¿no? Este economista argentino. ¿Tú crees que el presidente Castillo, en plena época de crisis, de crispación política, con un ambiente negativo también en el ámbito internacional, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el caso de Afganistán y otros hechos, el presidente Castillo tomaría este riesgoso camino del control de precios cuando ha anunciado justamente el tema del gas, el tema de controlar el alza de los alimentos? ¿Tú crees que es escenario propicio para este tipo de decisiones o echaría más leña al fuego? Claro, yo creo que suena bien, ¿verdad? Porque tenemos, y eso sí atañe a mi especialidad como antropólogo, tenemos una profunda beta autoritaria insertada en la cultura nacional. Es curioso porque mucha gente se olvida que cuando entró Velasco al poder, hemos tenido gobiernos más totalitarios, la gente estaba de acuerdo. No solamente es un fenómeno peruano, ¿verdad? Es un fenómeno histórico. Alemania apoyó a Hitler, ¿verdad? Porque les prometió salir del hueco que estaban después de la recesión de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que es muy difícil plantear que hay que valorar la democracia, que no es un sistema perfecto, pero es mejor que tenemos, ¿verdad? Y que las tentaciones autoritarias de un salvador que puede solucionar todo son falsas. Yo no conozco ningún dictador, ni de derecha ni de izquierda, que en forma sostenible, puede ser que a corto plazo sí, forma sostenible de solucionar los problemas de la demanda de una población. Entonces esa noción de que la democracia con todos sus defectos funciona, que hay que protegerla, que no hay salvadores de la patria ni personas iluminadas que nos pueden dar la varita mágica, ese chip cultural de cómo vemos la política va a tomar mucho tiempo irlo cambiando, pero es fundamental para crear cultura política. Por lo tanto, yo creo que una política como la del control de precios, que suena bien, porque es una decisión ya no te va a subir la gasolina, no va a subir el maíz, no va a subir el pan, no va a subir... Parece funcionar, pero no hay la capacidad real de imponerla. Hemos tenido experiencias no solamente en el Perú, sino internacionales, que cuando hay control de precios, hay desabastecimiento, hay contrabando, y llegas, a mí me ha tocado por la edad que tengo, creo que ustedes también, en la época de Alan García 1, acuérdense, había que correr, me llamaban por teléfono, ¡ya hay arroz! ¡Corre el arroz! O tenías contactos de ENSI o de empresas que por lo bajo te vendían a un precio adicional. Eso afecta más a los pobres. Entonces los pobres no tienen esos contactos, no tienen esa capacidad de ahorrar ni de acumular, porque no se trata de comprar 1 kilo de arroz cada día. Compras 5 o 6 costales para 1 mes o 2 meses o 3 meses, dependiendo del tamaño de tu familia. Eso le hace mucho daño a la gente pobre y ojalá no se imponga el control de precios porque sabemos que no funciona. Claro, en todo caso ya existe también un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República por la bancada de Perú Libre. Y el otro tema respecto a lo que han manifestado sobre el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también el propio Ciro Gálvez, el ministro de Cultura, ha anunciado la fusión del Viceministerio de Turismo al Ministerio de Cultura. Pero además, en la próxima semana, junto con los lineamientos generales de gobierno que va a presentar Guido Bellido, se está anunciando también la presentación de proyectos para fusionar ministerios. Esto alienta más la crispación política. ¿Hay alguna justificación? ¿Tú ves que en todo caso hay más improvisación que está llevando por un camino equivocado al presidente Castillo? Sí, mira, yo creo que las reformas de fondo en estructura del Estado son reformas que se pueden hacer a inicio de un gobierno siempre y cuando haya legitimidad y ecológico, ¿no? Yo creo que en el caso de MINCETUR sería un error fusionar turismo con cultura. Tiene que haber mayor coordinación. Les doy un dato que es impresionante. Perú tiene más de 10.000 lugares de interés arqueológico o patrimonial, puestos en valor menos de 300. Les doy un ejemplo clarísimo. ¿Qué era Caral hace 20 años? Nada, hasta los burros se quedaban dormidos. Hoy día Caral es un emporio turístico que da capacidad de empleo. Pero el kit del asunto, y me permiten hablar de esto porque es un tema que sí he trabajado con la cooperación española, que cuando tenemos un patrimonio cultural puede ser una iglesia colonial, un sitio arqueológico, un acueducto, o un Chanquillo, por ejemplo, un observatorio astronómico, el primero de América, y que tiene 2.300 años de antigüedad, es que tienes que al mismo tiempo, para aprovechar que este bien cultural tenga un valor social, tienes que crear posibilidades de empleo, servicios, hotelería, gastronomía, sociedad al centro. Sería una política de empleo sensacional capacitar a jóvenes locales en el manejo de lo que es ser los guías turísticos, los fabricantes de artesanía, las aperturas de restaurantes, reactivar el sector turístico, apenas la pandemia lo permita, asociada al patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un tema bien interesante desde el punto de vista positivo. Ahora, fusionar ministerios, creo que en el momento actual no hay las cargas fiscales ni la actividad política. Yo sí creo que algunos deben fusionarse.
voy a lanzar una propuesta un poquito atrevida, pero la he dicho en contextos anteriores cuando me tocó hacer la transferencia por el gobierno de Kuczynski y del MIDIS. Creo que debería haber un solo ministerio social. Debería funcionarse el Ministerio de la Mujer con el MIDIS para tener un ministerio social que vea temas de género sin duda, pero que vea también temas de pobreza y de reactivación económica, que tenga el mismo peso del MEF, porque ustedes saben que la ley del oro es que el que tiene el oro pone la ley. Entonces, no hay ningún ministerio que tenga, le iguale al peso al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Y el modelo brasileño es que tiene un ministerio social muy fuerte, un ministerio de Economía igualmente fuerte, y hay un diálogo entre los dos. Hoy en día la política social está dispersa en educación, en trabajo, en salud, en el MIDIS y en el Ministerio de la Mujer. Entonces, una fusión que yo sí vería con buenos ojos es crear un Ministerio de Desarrollo Social potente con la articulación de las fuerzas que tiene el Ministerio de la Mujer por un lado y el MIDIS por el otro lado. Pero en este momento lo del MINCETUR me parece un despropósito, por las razones que acabo de explicar. Perfecto. Correcto. Adelante. Sabemos que tus tiempos, Carlos Eduardo, están ajustados, sí, así que palabra de maestro universitario, excelente la explicación. Esperemos que las instancias del gobierno nacional, del Ejecutivo, atiendan. Sabemos que nos escuchan y que nos ven, así que estamos seguros que van a caer en buenos oídos las recomendaciones y las acciones. Y están quedando todavía en el tintero varias otras acciones como el tema de salud que bien dijiste. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por esta oportunidad de abrir un poco el camino de soluciones que está pidiendo el mismo presidente de la República. Un abrazo, Carlos Eduardo, un abrazo. Gracias, Miguel Ángel y Néstor. Buenos días y nos vemos pronto. Palabra de maestro universitario. Buenos días.